De todas las fabulosas historias del Antiguo Testamento que hacen interesantes las páginas de la Biblia, una de las más conocidas es la del Éxodo, que relata las vicisitudes y penurias que debió pasar el pueblo de Israel para escapar de la esclavitud en Egipto bajo la guía de Moisés, mientras el ejército y el faraón trataban inútilmente de alcanzarlos. Uno de los episodios más conocidos, gracias a películas como Los 10 Mandamientos y Éxodo, Dioses y Reyes, es sin duda alguna el cruce del Mar Rojo, cuando Moisés, después de levantar su bastón, abre espectacularmente las aguas y forma con ella dos inmensos diques o murallas de agua para que los hebreos pudieran huir de sus implacables perseguidores, quienes a bordo de carros tirados por caballos perecían irremediablemente luego de que el mar comenzara a cerrarse sobre ellos. Este extraordinario suceso es considerado por los israelitas como uno de los más importantes de toda su historia, ya que a partir de ese momento Israel habría comenzado a existir como pueblo. En Éxodo 14, la Biblia nos refiere textualmente que los egipcios, los caballos y los carros del faraón, sus caballeros y su ejército siguieron al pueblo judío que se había marchado de Egipto y le dieron alcance en el lugar donde estaban acampando junto al Mar Rojo, frente a Baal-Zephón. Luego de que los aterrorizados israelitas vieran llegar al faraón y a su ejército, le dijeron a continuación a Moisés: ¿Es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a morir? ¿Qué nos has hecho con sacarnos de Egipto? ¿No es acaso mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? Moisés entonces les respondió: No temáis, estad tranquilos, y veréis la victoria que os dará Yahvé, porque estos egipcios que ahora veis, ya nunca los volveráis a ver. A continuación, Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se muevan. Tú alza tu cayado y extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar seco. La Biblia en Éxodo 14 y 19 nos cuenta que entonces el ángel de Dios que iba delante de los huestes de Israel se puso en movimiento y se colocó delante de ellos. Se puso igualmente en movimiento la columna de nube, que también fue a situarse delante de ellos, interponiéndose en el campo de los egipcios y el campo de Israel. Había sombra y oscuridad. Así pasó la noche sin que aquellos se acercaran a los israelitas. Moisés extendió después su mano sobre el mar, y Yahvé, por medio de un recio viento solano, empujó el mar, dejándolo seco y dividiéndolas en dos. Los hijos de Israel penetraron en medio del mar en seco. Mientras las aguas formaban una muralla a ambos lados, los egipcios se lanzaron tras ellos. Toda la caballería del faraón, sus carros y caballeros, entraron tras ellos en medio del mar. A la vigilia matutina miró Yahvé desde la columna de fuego y de nube a las huestes egipcias las desbarató. Frenó las ruedas de los carros, haciéndoles avanzar pesadamente. Entonces los egipcios se dijeron: Huyamos ante Israel, porque Yahvé combate por ellos contra los egipcios. Y Yahvé dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelquen sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer volvió el mar en su estado normal, mientras los egipcios en su huida topaban con él. La Biblia relata finalmente que las aguas al juntarse cubrieron los carros, los caballos y a todo el ejército del faraón que había entrado en seguimiento de los hijos de Israel. No escapó ni uno solo. Así salvó Yahvé aquel día a Israel de las manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en las orillas del mar. Este milagroso suceso, que para muchos escépticos es solo una especie de alegoría religiosa, habría ocurrido realmente. Así al menos lo cree el arqueólogo y profesor de hebreo antiguo Michael Rood, que usando cámaras robóticas submarinas en el Golfo de Aqaba, también conocido como Jan Sop, hizo unas increíbles grabaciones de video en los yacimientos subcutáneos históricamente identificados como el punto de cruce donde Moisés avanzó con los israelitas, en un lugar que parece un gran campo de batalla, pues allí fueron hallados restos de un ejército incrustado en el fondo del mar.
Allí precisamente se hallaron formaciones de coral que se asemejaban a las ruedas de los carros egipcios, también huesos humanos y otras evidencias que se mencionan en el Antiguo Testamento. Muchas personas no hacen mención a este hecho, y los expertos dicen que los sitios tradicionalmente se equivocan. Sin embargo, hemos encontrado evidencia científica y arqueológica que se ha conservado en los corales y piedras que prueban que Moisés e Israel sí cruzaron el Mar Rojo, dijo Rudd, quien estimó que unos 20.000 carros fueron destruidos ese día, según algunas formaciones de coral que se han encontrado hasta el día de hoy. Además, aseguró que encontraron 4 ruedas de 6 u 8 rayos, que según algunos análisis habrían pertenecido a la 18ª dinastía egipcia, es decir, se remontarían al año 1446 a.C., cuando se cree que el éxodo se produjo. Otro equipo científico que se encontraba en el mismo Mar Rojo, buceando y buscando barcos antiguos y artefactos relacionados con la Edad de Piedra y el comercio de la Edad de Bronce, a más o menos 1,5 kilómetros de la costa de la ciudad moderna de Ras Gharib, también corroboró la historia bíblica, pues se tropezaron con restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C., en una gigantesca masa de huesos humanos ennegrecidos por los años de inmersión. Los científicos dirigidos por el profesor Abdel Muhammad Gharder recuperaron más de 400 esqueletos, así como cientos de armas y piezas de armaduras, y también los restos de 2 carros, en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Los expertos estimaron que más de 5.000 huesos podrían estar dispersos sobre un área mayor, lo que sugeriría que un gran ejército pereció en el lugar. En el lugar también se encontró la hoja de un copep egipcio, un sable del Egipto antiguo, cerca de los restos de un coche de guerra recientemente decorado, lo que sugiere que podría haber pertenecido a un príncipe o a un noble. Los esqueletos o personas parecían haber muerto en tierra seca, ya que no hay el más mínimo rastro de barcos o buques en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que fueron detenidos en una gran cantidad de arcilla y roca implica que podrían haber muerto debido a un deslizamiento de tierra o una gigantesca onda de marea, explicó Gharder, quien agregó que el número de cuerpos sugiere que un gran ejército antiguo pereció en este sitio en una forma muy dramática, lo que parece corroborar la visión bíblica del cruce del Mar Rojo. Este descubrimiento, según los científicos, probaría que efectivamente un gran ejército egipcio murió ahogado en las aguas del Mar Rojo durante el siglo XIV a.C. Durante los siglos de la famosa historia bíblica del cruce de Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo, fue desacreditada por la mayoría de los estudiosos e historiadores, quienes aseguraron que el famoso milagro de Moisés abriendo las aguas con su cayado era más un hecho simbólico que histórico. Sin embargo, recientemente un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas y de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, realizando simulaciones de ordenador en un estudio sobre cómo los vientos afectaban las aguas, demostraron que el viento efectivamente podría empujar y hacer retroceder el agua. Las simulaciones se encajan de forma bastante cercana al relato del Éxodo. La separación de las aguas puede detenerse mediante la dinámica de fluidos. Los vientos mueven las aguas de una forma acorde a las leyes de la física, creando un pasaje seguro con aguas en ambos lados y permitiendo luego volver al agua de forma abrupta, explicó Gharder. Drew agregó que realizando un experimento en terreno con forma de U en el río Nilo y en una laguna poco profunda a lo largo de la costa, se demostró que un viento de 101 km por hora, soplando de forma continua durante 12 horas, pudo hacer retroceder las aguas de varios metros de profundidad. Este puente de tierra, que mide unos 3 kilómetros de largo y unos 5 kilómetros de ancho, y permanece abierto durante 4 horas. Las personas siempre se han fascinado por esta historia del Éxodo, preguntándose si proviene de hechos históricos. Lo que muestra nuestro estudio es que la descripción de las aguas separadas sí tiene una base de las leyes de la física.
teniendo en cuenta que aparte de Moisés, Elías y Eliseo también separaron aguas de río. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué los ríos se separan justo en una persecución? Y en el caso de Moisés, el mar. ¿No les parece algo muy extraño? ¿Podría ser esto un acto divino o tal vez un acto tecnológico del Dios Yahvé o un Dios, digamos, extraterrestre? Si estos acontecimientos fueron reales al 100% y en el caso de uno de ellos incluso hay pruebas, ¿es que realmente pasó? El problema es cómo. Todo este asunto encajaría perfectamente si tenemos en cuenta que los dioses o el Dios Supremo tiene realmente poderes divinos, o en todo caso una gran tecnología, ya que la tecnología puede hacer cosas insólitas para la vista de un ser humano común. Esos carros de fuego, que bien pudieron ser naves alienígenas en el caso de Enoc, en el caso de Elías, en el caso de Felipe, y la separación del Mar Rojo y los ríos, en el caso de Elías y Eliseo, pudieron haber sido actos de alienígenas o seres supremos que tampoco estarían contradiciendo mucho a la Biblia. Y finalmente todos estarían de acuerdo de que Dios no es de este mundo, así que en definitiva es un extraterrestre que nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Qué opinan ustedes?